¿Qué tal, muchachos? Pues nuevamente aquí seguimos. Vamos a continuar con el tema de series. Entonces, hasta ahorita pues ya vimos la serie de Taylor, ¿sí? Que nos permitió expander una función f de z en serie de potencias que tenían esta forma. Y que en lo particular cuando z0 es igual a 0, pues estamos hablando de la serie de Maclaurin, ¿sí? Desde que n vale 0 hasta infinito de an por z a la n. Esta serie dijimos que le llamábamos serie de Maclaurin. ¿Ok? Entonces, cuando me están pidiendo la serie de Maclaurin, pues me están pidiendo la serie de Taylor en z igual a 0. Bueno, así como estas series, la serie de Taylor o serie de potencias son importantes, hubo una serie que se le llamó la serie de Laurent, ¿sí? Y como buenos matemáticos, pues dijo lo que dijo Laurent es, bueno, si ahorita están expandiendo una función desde que n vale 0 hasta infinito, pues ¿qué pasa si nosotros la generalizamos? ¿Sí? Y decimos, generamos una nueva serie, pero ahora en lugar de empezar desde n igual a 0, empezamos desde que es menos infinito hasta infinito de an z menos z0 elevado a la n. Se complicase un poquito más la situación, ¿sí? ¿Sí? Porque pues ahora vamos a tener más términos en la serie, más términos que calcular, ¿no? Y nosotros no vamos a ver más que esto de la serie de Maclaurin y decir, por ejemplo, cuál es la forma general, así como vimos cuál era la forma de an en la serie de Taylor. Comentar, por ejemplo, que la serie de Maclaurin tenía esta forma. Es decir, si yo quería calcular estos coeficientes, tenía que calcularlos de esta manera. Es decir, tenía que calcular una integral para calcular esos coeficientes de la serie de Laurent. Esta es la forma que propuso Laurent para calcular esos coeficientes, ¿sí? de su serie, una analogía con la serie de Laurent. Vean que nosotros no podemos hacer esos cálculos porque pues no sabemos calcular integrales, ¿ok? Pero lo que sí era importante determinar es que hubo otro matemático que propuso una fórmula para calcular estos coeficientes y que no incluían integrales, sino que al igual que la serie de Taylor, incluía derivadas, ¿ok? En lo particular, ¿sí? A mí o a nosotros no nos interesa la serie de Laurent como tal, esta serie que aparece aquí, pero lo que sí era interesante es que era el cálculo de estos coeficientes, porque este cálculo, si yo conozco una manera diferente de la integral para calcular estos coeficientes, entonces esto quiere decir que a mí me estaban dando la forma de calcular una integral, esta integral que estaba aquí. Si yo hago otro matemático que me calcula estos coeficientes en términos de derivadas, que sí sé calcular, pues entonces quiere decir que la integral de una función de este tipo, pues la puedo calcular si necesito, ¿sí? Esta que tengo aquí, porque esto no es otra cosa más que 2pi multiplicado por an. Pero si ya hay un matemático que me dice cómo calcular estos an sin usar integrales, sin usar derivadas, pues no estoy haciendo otra cosa más que calcular integrales que tienen esta forma, la función f de z dividido entre z a la n más 1, ¿ok? Es decir,
nos están dando una especie de técnica de integración para cuando yo tenga integrales cuyo integrando tenga esta forma que está especificada en nuestro ejemplo aquí. ¿Ok? Y todo esto viene justamente de ver el tema de los coeficientes de la serie de Laurent. Entonces, en lo particular, a nosotros no nos va a interesar expander funciones en serie de Laurent, sino lo que nos va a importar es saber este hecho, que esta coeficiente está en términos de la integral, y utilizar la fórmula de este otro matemático, que de hecho no se conoce el nombre de este matemático, para calcular esta integral. Y eso lo vamos a hacer, esta técnica se le conoce como técnica de residuos, que la vamos a ver en el último tema que vamos a ver en el curso de variable compleja. ¿Ok? Hasta ahorita lo único que me interesaba era comentarles esto así como la serie de Taylor y la serie de Maclaurin, existe esta serie que es la serie de Laurent. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a hacer un ejemplo. Les había comentado el caso del exponencial, porque es importancia de las series. Y les comentaba el caso de la exponencial. ¿Sí? La exponencial vimos que se podía escribir así. Y así sucesivamente, pero que si z era un número real, ¿sí? Y que era menor que 1, entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Al elevar un número menor que 1 al cuadrado se hace más pequeño, al elevarlo al cubo todavía se hace más pequeño, y al elevarlo a la cuarta se hace más pequeño. Entonces, para cuestiones prácticas, la función exponencial me quedaba yo con los dos primeros términos, ¿sí? En la serie, y podría convertirse en una excelente aproximación de la función exponencial. Esto quiere decir que para cuestión de cálculos, si en un momento dado en un cálculo donde me aparezca una exponencial se me complica mucho el desarrollo o el cálculo de algún parámetro, pues yo lo puedo sustituir por 1 más z y es exactamente lo mismo. ¿Okay? De ahí la importancia de conocer la expansión de una función. Otro ejemplo que para mí se volvió un ejemplo interesante es el siguiente, que es la energía cinética, que tiene que ver con la física. ¿Sí? En los años de 1910, Einstein desarrolló la teoría que se conoce como la teoría especial de la relatividad. Esta teoría lo que venía a decirnos era que los cálculos eran relativos, es decir, que dependiendo quién los midiese, ¿sí? Iban a dar un resultado. No era lo mismo que una persona que estuviera en reposo hiciera un cálculo que una persona que iba con una determinada velocidad. ¿Sí? Eso fue lo que nos vino a decir Einstein. Pero esto pues vino a causar una gran sorpresa en la física, porque pues algunos otros habían dicho que el movimiento no era así, que los resultados deberían ser absolutos, que iba a ser independiente del observador. Y lo que vino a decir Einstein es que para velocidades pequeñas, como velocidades en las que nosotros nos movemos, velocidades clásicas, ¿sí? Velocidades pequeñas, pues realmente sí, el movimiento era exactamente el mismo, pero a medida en que los objetos se van moviendo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿sí? Allí es cuando ya las cosas son diferentes, ¿sí? Es decir, la velocidad de la luz que conocemos como 300.000 kilómetros por segundo,
Vean, o sea que un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Esta es una velocidad que Einstein consideró de suma importancia y primero porque él comentaba, no hay ningún objeto que viaje más allá de la velocidad de la luz. ¿Sí? Ningún objeto. ¿Sí? Y los objetos que más se acercan a la velocidad de la luz pues son las moléculas, las partículas atómicas. El electrón, por ejemplo, se puede mover, la velocidad del electrón tiene una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, que es 0.9999 la velocidad de la luz. Casi la velocidad de la luz, pero no llega a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, para un observador que se encuentra arriba de un electrón, las cosas sí van a cambiar y todo aquello que consideramos como absoluto, pues resulta que para ese observador que vaya en el electrón no lo va a hacer. Por ejemplo, la masa. ¿Sí? Nosotros sabemos que, pues independientemente si a mí me miden mi masa, pues mi masa va a ser la misma si la mido yo en reposo o si la mido un observador que vaya a 100 o a 300 kilómetros por hora. Pero cuando ya se vaya acercando a una velocidad cercana a la de la luz, pues Einstein dijo no, la masa no es la misma. Y la masa, ¿sí?, va a ir variando dependiendo a esta forma en que yo tengo aquí. 1 sobre velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Sí? Donde la masa m0 es la masa en reposo de una partícula. Masa en reposo. Es decir, si la masa está quieta y la mido, va a tener una masa m0. Pero si esa masa se empieza a mover a una velocidad cercana a la de la luz, lo que va a pasar, ¿sí?, es que, ¿sí?, la velocidad, ¿sí?, se sustituye aquí y lo que va a pasar es que la masa se va haciendo más y más grande y más grande y más grande a medida en que se vaya moviendo ese objeto a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. ¿Sí? Vean, a medida en que este B se aproxima a C, este término cada vez se hace más cercano a 1, ¿sí? Y por lo tanto este número, 1 menos esto, se va haciendo un número menor que 1. Al sacarle la raíz, se va haciendo todavía más pequeño todavía, y por lo tanto la masa en reposo dividido entre un número menor que 1, pues se vuelve más grande. Entonces la masa va creciendo, la masa, ¿sí?, se va haciendo, ¿sí?, infinita a medida en que la velocidad se va acercando a la velocidad de la luz. No infinito, porque el límite de la velocidad que conocemos en la naturaleza, ¿sí?, es la velocidad de la luz. Eso lo propuso Einstein y hasta este momento en la naturaleza no se ha observado absolutamente ningún objeto que viaje más allá de la velocidad de la luz. ¿Sí? Al igual que la masa, el tiempo también es diferente. A medida en que nosotros nos movemos a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, lo que vamos a observar es que el tiempo está pasando más lentamente. ¿Sí? Y el tiempo, ¿sí?, va a ser el tiempo que se está en reposo multiplicado por este famoso factor de la relatividad especial, la raíz de 1. Entonces, a medida en que el tiempo se va haciendo grande, el tiempo, ¿sí?, el tiempo se va haciendo más pequeño, va tendiendo a 0 a medida en que la velocidad del objeto se va acercando a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, de ahí quizás algunos de ustedes han escuchado la paradoja de los gemelos, que cuando un gemelo sale al espacio y se va moviendo a una velocidad cercana a la de la luz y regresa, pues resulta que mi gemelo llega más joven que yo. Llega y cuando vea, pues yo voy a estar más viejo que mi gemelo.
Esto ya está totalmente probado por la naturaleza. El movimiento es, las cantidades ya no son absolutas, sino relativas, ¿sí? Igual la distancia, el tamaño de las cosas, las longitudes de las cosas también van variando, ¿sí? Y a medida en que los objetos se van moviendo a la velocidad de la luz, también parece que se están haciendo cada vez más pequeños, ¿sí? Se modifican por este factor que yo tengo ahí, ¿sí? ¿Ok? Y eso fue lo que propuso Einstein con su relatividad especial, es decir, el movimiento es relativo. Los objetos no tienen dimensiones absolutas, sino que depende a qué velocidad se van moviendo. Y a medida en que se van moviendo a la velocidad de la luz, se van acercando a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, no es para nada pequeña esta velocidad. Los objetos, ¿sí? El tiempo se va haciendo más largo para esta partícula, ¿sí? La masa se va haciendo más grande, pero al mismo tiempo se va haciendo más y más pequeño, ¿ok? Y una de esas cantidades que claramente se ven modificadas, pues es la energía cinética. La energía cinética, nos dijeron en mecánica clásica, en mecánica, que la energía cinética la podemos calcular usando esta cantidad, ¿se acuerdan? K es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Pero claramente aquí estamos hablando desde el punto de vista relativista de una masa en reposo, ¿sí? Para una masa en reposo, esta es la forma de la energía cinética, ¿ok? Y esta energía cinética, no voy a entrar en detalles, pero se calcula utilizando esta integral y utilizando, ¿sí? Solo sin tomar en cuenta hechos relativistas, pues esto me daba esta cantidad que tengo aquí. Pero Einstein, con su relatividad especial, lo que hizo fue calcular esta energía cinética, y lo que estimó, ¿sí?, es que esa energía cinética se ve modificada de la siguiente manera. ¿Ok? Este término de masa, la masa relativista, ya les había comentado que se calculaba así. O sea que el término que aparece en el término de energía cinética es la masa relativista multiplicada mc cuadrado, ¿sí? Vean que estos términos que tienen aquí tienen la famosa forma de la ecuación de Einstein de la energía, ¿sí? La masa por c al cuadrado. Esa masa de la que hablamos en la fórmula de Einstein, la fórmula más conocida, no es la masa en reposo, es la masa relativista, esta masa que aparece aquí, ¿ok? Y esta es la energía cinética relativista. Relativista, ¿ok? Y pues lo que Einstein quería demostrar es que lo que él comentaba es que esta fórmula de la energía cinética venía a generalizar a lo que es la relatividad, la mecánica clásica, ¿sí?, para cualquier velocidad. Entonces, lo que él decía, para el caso de velocidades pequeñas, ¿sí?, velocidades muy pequeñas, esta forma de la energía cinética, ¿sí?, voy a llamarle, por ejemplo, esta energía clásica, y esta la energía relativista, ¿sí?, para velocidades que son mucho menores que la velocidad de la luz, ¿sí?, ¿sí?, la energía cinética relativista
se debería de convertir en la energía cinética clásica de Newton. ¿Ok? Pero pues se tenía que demostrar esta situación. Entonces quiere decir que la expresión que yo calculé acá, la energía cinética relativista, masa por c cuadrada menos m0 por c cuadrada, debería de convertirse, ¿sí? Debería de tender a lo que es la energía clásica, que es m0 por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Para, ¿sí?, velocidades mucho menores que c. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer nosotros es justamente eso. Pero vean, para hacer esto, lo que vamos a hacer es justamente expander en serie un término, ¿sí?, y de ahí hacer una aproximación. Y vamos a ver que efectivamente la expresión relativista no es otra cosa más que la expresión clásica. Entonces vamos a partir de esta relación relativista de la energía cinética, ¿sí?, que es mc cuadrada más menos m0 por c cuadrada, pero habíamos dicho que este m, ¿sí?, es m0 por c cuadrada sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada menos m sobre c cuadrada. ¿Ok? Esta es la masa relativista, ¿sí? Vean que esta expresión que tengo aquí la puedo escribir como, voy a poner un paréntesis cuadrado, como 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada a la menos 1/2. Este término es 1 sobre la raíz que aparece aquí. Este término que aparece aquí es este que está aquí. ¿Ok? ¿Sí? Multiplicado por mc cuadrada, ¿sí?, menos mc cuadrada, ¿sí?, así. Voy a sacar como factor común el m0 sobre c cuadrada, o sea, me va a quedar 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada elevado a la 1/2 menos 1, y voy a sacar el m0 c cuadrada. m0 por c cuadrada multiplicado por este término me da el de arriba, y menos 1 por este me da este otro término que tengo aquí. ¿Ok? Bueno, ahora lo que voy a hacer es expander en serie este término que aparece aquí, ¿sí? La pregunta aquí es, este término que aparece aquí, lo voy a expander en serie. Se expande en serie de Maclaurin. Y si se acuerdan, se los había señalado en la clase pasada, este término que aparece aquí, elevado a la m, no es más que 1 más m por x. Esta es la expansión de Maclaurin de esta función que tengo aquí. Voy a generalizarlo. elevado a la n, ¿sí? Vean que si en este caso yo mi x le llamo justamente menos b cuadrada sobre c cuadrada, ¿sí?, si x es igual a esto y m es igual a esto, pues el 1 más x a la m, pues queda justamente 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada elevado a la menos 1/2, que es justamente, ¿sí?, el término que tengo aquí. ¿Ok?
Entonces voy a usar esta expresión para encontrar la expansión de serie de ese término. Entonces, si utilizo esta expresión, pues me va a quedar que 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, ¿sí? Me va a quedar 1, ¿sí? Más m, pero m habíamos dicho que es menos 1/2, y la x es esto que tengo aquí, menos b cuadrada sobre c cuadrada, ¿sí? Más m, otra vez, m que es menos 1/2 por menos 1/2 menos 1 sobre 2 factorial, ¿sí? Que multiplica la x, pero la x es esto que tengo aquí elevado al cuadrado, ¿sí? Yo puedo seguir calculando términos, ¿sí? Pero me va a quedar por el momento con estos más términos aquí. Aquí me va a quedar 1, me va a quedar 1 más 1/2 b cuadrada sobre c cuadrada más 3 octavos por b a la cuarta sobre c a la cuarta, más así términos, ¿ok? Bueno, pues entonces vean que ya expandí en serie el término 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Vamos a sustituirlo ahora en nuestra expresión de la energía cinética relativista, ¿sí? Y me va a quedar, la expresión relativista era esta que tengo aquí, por m0 sobre c cuadrada. Vamos a sustituir la raíz por esta expresión que tengo aquí, que sería 1 más 1/2 de b cuadrada sobre c cuadrada, más 3 octavos b cuadrada sobre c a la cuarta, b a la cuarta sobre c cuadrada, menos 1. Este menos 1 es este que aparece aquí, multiplicado por m0 c cuadrado. Bueno, pues este 1 que está aquí se va a cancelar con este, y solamente me va a quedar el término b cuadrada sobre c cuadrada, más 3 octavos de b cuadrada a la cuarta sobre c a la cuarta, ¿sí? Todo esto que multiplica a m0 c al cuadrado, ¿ok? Pero vean, si b es mucho menor que 1, ¿sí? Es mucho menor que c, entonces esto implica que si yo hago el cociente, este va a ser un número mucho menor que 1, ¿sí? Y si es mucho menor que 1, pues entonces b cuadrada sobre c cuadrada, pues es un número también muy pequeño, pero definitivamente b a la cuarta sobre c a la cuarta es un número mucho menor que 1, ¿ok? Entonces digamos que b a la cuarta sobre c a la cuarta, pues lo podemos aproximar a 0, ¿sí? Es un número sumamente pequeño, y solamente, ¿sí? Y es un número muy pequeño comparado, ¿sí? Comparado con el b cuadrada sobre el c cuadrada. Entonces, pues si regresamos nuestra energía cinética relativista, nos quedaría simplemente, ¿sí? La expresión b cuadrada sobre 2c cuadrada, ¿sí? Más 0, aproximadamente 0, por m0c cuadrada, ¿sí? O sea que nos quedaría b cuadrada sobre 2c cuadrada, que multiplicaría m0c cuadrado, ¿sí?
Pero esto que está aquí, vean que la c cuadrada se va con esta c cuadrada y nos quedaría m0, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Vean que aquí me equivoqué, es un medio aquí en la energía cinética. Entonces, que es justamente la expresión de la energía cinética para, en el régimen clásico, ¿sí? de Newton. O sea, efectivamente nuestra expresión relativista se convirtió en la expresión de la energía cinética, de la energía cinética clásica, ¿sí? Para velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Y esta demostración que en su momento hizo Einstein, pues lo usó basándose justamente en la expansión de una función en una serie y despreciando términos, ¿sí? Por el valor que tenían muy pequeño, pues los despreciaba y pudo demostrar entonces que su expresión relativista era perfectamente válida para el régimen clásico, o sea, en el caso en que la velocidad sea mucho menor que la velocidad de la luz. ¿Okay? Y vean entonces esto, pues cómo ilustra muchísimo la utilidad de las series para el caso en que se quieran desarrollar cálculos pero muy complicados. ¿Okay? Así como esta series de Taylor o series de Maclaurin, existen otras series de suma importancia como la serie de Fourier, que también ustedes lo van a ver en su curso de análisis de Fourier y que también son de suma importancia. Estas series de Fourier, ¿sí? tienen la siguiente forma. Son como series infinitas, ¿sí? de cosenos y senos. De esta forma que aparecen aquí. ¿Sí? Pero si se acuerdan, un número complejo se puede expresar en términos de senos y cosenos. Es decir, que esta función, ¿sí? puede expresarse de la siguiente manera. Aparece aquí el término de Euler para un número complejo, ¿sí? Y cualquier función que yo tenga se puede expresar en términos de una serie de Fourier de esta manera.